Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento en formato virtual organizado por el Centro de Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, Festival de Sostenibilidad de la UP. El tema a tratar hoy es, ¿y si lo hablamos? Salud sexual más allá de lo dicho. Para el buen desarrollo de la sesión, les solicitamos que mantengan su cámara y micrófonos apagados por un tema de conectividad. Las preguntas las podrán ir escribiendo por el chat de esta sesión, las mismas que serán respondidas al finalizar cada una de las presentaciones. Para dar inicio al evento de hoy, los dejo con Flavia Esquerre. Flavia es presidenta de Acción Sostenible y estudiante de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico a cargo de la presentación del evento. Adelante, Flavia. Buenas tardes a todos, a la comunidad UP, a nuestros invitados y a aquellos que nos están escuchando por medio del Facebook Live. Les doy la más cálida bienvenida a la Capacha Fest, Festival de Sostenibilidad, realizado con mucho cariño por el Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, junto con las organizaciones estudiantiles Acción Sostenible y CEU. ¿Sabían que una de las metas al 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Perú es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la información y educación? Por ello, esta tarde les traemos un espacio para conversar sobre la sexualidad, sus mitos y su relevancia con la afectividad. También hablaremos sobre la importancia de los métodos anticonceptivos como un medio preventivo contra las enfermedades de transmisión sexual. Posteriormente, tendremos un espacio abierto de preguntas sobre los temas expuestos a cargo de la moderación de Sebastián Zambrano, miembro de Acción Sostenible y estudiante de Economía de la Universidad del Pacífico. Me complace mucho presentar a nuestras dos invitadas. Jimena Peralta, exalumna, sex coach y educadora sexual, creadora de la comunidad virtual Vive con Jime, con más de 60.000 personas. Asimismo, nos acompaña la doctora Pilar Chuquillanqui, ginecóloga y obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en reproducción humana en la Universidad Complutense de Madrid. Desde ya, muchas gracias a ambas por su participación. Estoy muy segura que la información será enriquecedora. Antes de comenzar, quiero recordarle a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, pues en la parte final de la charla se responderán. Sin más que agregar, Jimena, y si lo hablamos, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Puedo compartir normal la pantalla, ¿no? Sí. Sí. A ver. Ya, perfecto. Sí se ve, ¿no? Sí, todo conforme. Ya, buenísimo. Lo voy a dejar ahí porque no sé, no me aparece esta opción. Y ahora sí. En fin, pues nada, creo que ya Flavia me ha presentado bastante bien. Soy exalumna también de la UP, estudié administración ahí antes de dedicarme al tema de la sexualidad. Actualmente no me dedico ya a la administración, soy sex coach y de pareja. Decidí optar por otro camino. Claramente soy educadora sexual y pues actualmente básicamente voy dirigida al tema de dar un poco de educación sexual a través de redes sociales. TikTok e Instagram son mis fuentes principales, bueno, son mis redes sociales principales en las que hablo un poquito más sobre este tema, ¿no? Todos, claramente, en todo lado estoy como Jime con Jime. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es la sexualidad, ¿no? Normalmente cuando hablamos de sexualidad muchas veces pensamos en el tema necesariamente de la reproducción, ¿no? El mete y saca, cuando en realidad va mucho más allá, ¿no? Es una dimensión, como lo menciona aquí el PPT, que si bien está muy relacionado al tema del sexo, no es lo único que está dentro de ello, sino que también incluye al género, la identidad, la orientación, el erotismo, que viene a ser un poco de lo que nosotros podemos entenderlo como las técnicas, ¿no? La vinculación también afectiva que podemos tener con una u otras personas. Claramente no hay que asumir que todos somos monógamos. El amor y finalmente la reproducción. Además también de que esto también tiene que ver, la sexualidad también está muy ligado a la percepción que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos, ¿no? También está ligado mucho al amor propio.
Bueno, acá la mayoría de veces, ¿no? Relacionamos, como ya mencionaba, la reproducción nada más al tema de la sexualidad cuando hay mucho más. E incluso banalmente pensamos que es básicamente solo el coito, ¿no? E incluso el sexo es mucho más allá del coito. Acá vamos a hablar un poco más sobre la afectividad y básicamente es esa capacidad, ¿no?, que responde al mundo interno de que hay una persona con las emociones, los estados de ánimo, el momento en el que nos podamos encontrar y los actos que reflejamos o en general hacemos para poder relacionarnos con otra persona. Como digo, esto no necesariamente se debe entender con una sola, sino que puede ser claramente esta afectividad también lo podemos tener con familiares, amigos, pero hablando del contexto sexual también se puede dar entre varias personas, porque lamentablemente tenemos este concepto de que a veces todos nuevamente somos monógamos cuando existen más formas de relacionarnos. Bueno, siguiendo con esto, en relación con la sexualidad, pues lo sexual está cargado de un sinfín de significados relativos, ¿no?, al género, la forma que tenemos que expresar y sentir. Hay muchos estereotipos que hay encima de esto, hay muchas ideas erróneas, hay muchos mitos, hay muchos tabúes, porque pensamos que una forma de educar es no hablar sobre ello. Y no hablar también educa en el tabú. Entonces, o educamos de la forma correcta, eliminando todas estas ideas erróneas y hablando sobre ello, o no hablamos sobre ello y educamos en el tabú. Y probablemente esto va a generar más consecuencias negativas que positivas. Bueno, siguiendo con ello, ahora vamos a hablar un poquito más sobre el tema de los mitos. El primer mito que tenemos acá es que el orgasmo siempre debe ser en simultáneo, ¿no? De lo contrario, sería considerado una persona normal, que no puedo, ¿cómo es que no puede llegar al mismo tiempo? Esta es una idea que claramente viene de una carencia de educación sexual y apoyada en la pornografía, ¿no? De que el hombre o la persona que tiene pene eyacula y ya se terminó el acto sexual porque asumen que la otra persona, su pareja, también ha tenido ese mismo nivel de satisfacción, que en este caso nos referiríamos al orgasmo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Igual dentro de este contexto nos focalizamos mucho en un tema falocéntrico, es decir, nada más ver a la sexualidad desde el punto de vista, focalizándonos, mejor dicho, en el pene, ¿no? Es decir, el mete y saca, que la penetración es el acto por excelencia, que causa placer y es el único que existe. Cuando en realidad la sexualidad femenina y masculina es diferente de muchas maneras y siento que nos hemos focalizado más en la masculina que en la femenina. Por lo tanto, esta idea claramente de llegar en simultáneo no suele ser recurrente. Por eso es un mito, porque si bien las personas que tienen pene con esta forma de penetración ya pueden llegar a tener un orgasmo, muchas personas que tienen vulva, mujeres, no, porque necesitan muchas veces de una estimulación externa, ¿no? Es decir, no necesariamente la penetración. Muchas en realidad no llegan con la penetración. Entonces es aquí donde se cae este mito de que tiene que ser necesariamente en simultáneo. ¿Puede pasar en simultáneo? Sí puede pasar, pero necesitamos también de otros elementos que nos puedan ayudar a estimular estas zonas y que no necesariamente, como lo hemos concebido en base a la pornografía, a la televisión y a los medios, tiene que ser así, ¿no? Y algo también que quiero aclarar es que utilizamos mucho este término de normal o anormal, ¿no? O sea, que una cosa es mejor que la otra y en realidad no. O sea, no existe la normalidad hablando específicamente sobre el tema de sexualidad en este campo, ¿no? O sea, existe un sinfín de cosas que las personas sienten y hacen y solamente la peculiaridad está en si es que esto te hace daño o hace daño a alguien más o afecta tu vida diaria. Cabe resaltar que esto no me refiero a temas físicos, ¿no? O sea, en temas médicos es otra cosa, claramente. Pero en este aspecto al menos no existe la normalidad. Cada uno establece su propia normalidad. Siguiente mito. Creer que el hombre es el que debe tomar la iniciativa durante el encuentro sexual. Y esto también viene de un sistema bastante patriarcal, ¿no? Machista, que el hombre es el encargado de esto, ¿no? Y si yo como mujer decido tomar la iniciativa, entonces soy tildada como alguien no correcta, por así decirlo, ¿no? Entre otras cosas. Y que eso no es bien visto. Entonces esto hace que muchas mujeres vivan reprimidas y siempre estén a la espera de algo y los hombres sientan presión
por siempre tomar la iniciativa, el saberlo todo, ¿no? Y los hombres no lo saben todo. Y en realidad esto claramente es un mito porque las dos personas y las dos partes deberían tomar la iniciativa, porque cada uno se supone que decide qué es lo que desea. Y lo importante es tener en cuenta eso, ¿no? Yo deseo querer tener sexo, yo deseo realizar esta práctica sexual. Si la respuesta es sí, entonces en ese momento es donde yo puedo plantear ello, sin miedo, claramente, con total confianza, o debería ser así, pero lamentablemente, como digo, en la sociedad en la que vivimos, un poco cerrada, en la que no se habla de estos temas, entonces las mujeres siempre están a la espera. Y como digo, esto genera muchas veces sentimientos de culpa, vergüenza, caemos en reprimirnos sobre todo, y no es bueno porque claramente pasan muchos años así y llega un momento en el que esto se convierte en una bomba de tiempo donde todo explota, ¿no? Y también no ayuda a la masculinidad tóxica que lamentablemente se sigue perpetuando. Por lo que deberíamos entender que la iniciativa sexual puede venir de cualquiera de las dos partes, que esto no nos hace mejores o peores personas, ni mejores ni peores en el acto, ni más o menos experimentados, que simplemente es algo que uno desea, y así como uno un día despierta y dice, me gustaría comerme un helado, y va y se compra el helado, si es que puede, claro, uno también puede decir, me gustaría hacer eso, y si es que la otra persona le agrada también la idea, entonces se puede dar, ¿no? Sin esperar eternamente a que un hombre lo tenga que hacer necesariamente y sin que esta persona también sienta gran presión, porque esta gran presión claramente no es saludable tampoco para ellos, ¿no? Pasemos al siguiente mito. Creer que la virilidad, ¿no? Del hombre está relacionada a la destreza de hacer llegar a un orgasmo a su pareja. Y en general esto va por los dos lados. O sea, voy a explicarlo por los dos lados. Que los hombres siempre tienen que ser la máquina sexual brutal y que si esta persona no te hace llegar al orgasmo, uy, no, es que es su culpa, es que él no lo ha hecho bien. Y en realidad esto es un mito porque el placer sexual es responsabilidad propia. Tenemos que dejar de atribuirle esta responsabilidad a otra persona, porque el principal órgano sexual es el cerebro. Si bien una forma, bueno, mejor dicho, físicamente podemos estimular el clítoris, el perineo, el pene, los testículos, los labios vaginales, etc., lo que se encarga del placer es el cerebro. Hay muchas personas que tienen un orgasmo sin tocarse un pelo del cuerpo. Entonces es fundamental que entendamos que si nosotros no trabajamos en eso, que si nosotros no estamos conectados, entonces nunca vamos a tener un orgasmo. Por lo que atribuirle eso a alguien más, claramente también es generarle más ansiedad, mucha más presión cuando no es así, ni hombres ni mujeres. Porque normalmente lo que sucede es que los hombres más masculinos, los top, son los que sí o sí hacen llegar a todas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues las que igual, lo mismo, ¿no? Este sentimiento de ego, de yo hago que todos terminen, ¿no? O a lo contrario, que si no hago que suceda esto, me siento frustrada, que por qué no, que no le gustó mucho, que no soy buena, que estoy haciendo mal. Y puede haber cosas físicas que ayuden, como que no ayuden, sí, pero básicamente esto es, claramente se mejora con comunicación. Oye, me gusta que lo hagas así, de esta manera y tal o cual. Pero lo importante es que entendamos que el placer es responsabilidad propia, que nadie va a ser más o menos hombre porque en teoría genera más orgasmos en alguien. Y como les digo, el orgasmo no necesariamente te lo genera alguien, no te lo genera alguien, te lo generas tú. Entonces, partiendo desde ese punto, entender que los hombres no son más masculinos por ello. No generemos más presión. Cuarto mito. El squirt no es un orgasmo. Y esto es hoy en día, ahora actualmente, es uno de los mitos más comunes. Creer que ese chorro abundante de agua es el orgasmo, ¿no? Confundimos todo con el orgasmo y decimos, bueno, si tengo un orgasmo, ¿qué voto? ¿Qué voto? En el caso del orgasmo femenino, claramente. No votas nada, como podrías votar todo, ¿no? Eyaculación femenina, squirt, etcétera, pero podría que nada, o sea, podrías simplemente no hacer nada y haber tenido un orgasmo, como podrías gemir, gritar,
tener eyaculación femenina squirt y también tener un orgasmo. O sea, el orgasmo es el squirt y la eyaculación y los gemidos y temblar y la taquicardia y el llanto y la risa son respuestas sexuales que puede generar un orgasmo, como también podría no generarlo. Podemos tener todas, podemos tener algunas, podemos tener ninguna y no pasa nada con ello. Pero un mito muy común ahora es que todo el mundo piense que tener un squirt es tener un orgasmo. ¿Qué es el squirt? Por si se están preguntando ello. Básicamente es orina diluida que se bota, es un líquido incoloro que se bota en un momento de excitación, claramente, de alta excitación, claramente cuando estimulamos cierta parte de la vagina. Pero claramente muchos al ver la pornografía también piensan que es medio litro de agua que sale del cuerpo de una mujer y en realidad tampoco es tan abundante, ¿no? Depende también de pues el nivel de hidratación, cuánta agua haya tomado una persona antes, qué tan relajada esté, que pueda tener un squirt de la manera convencional o capaz algunas tienen retrógrada, etc. Pero lo importante es que entendamos que no son lo mismo, ¿no? Podrían estar de la mano, sí, pero no son lo mismo. Y esto, como les digo, es algo bastante repetitivo ahora. Luego tenemos que la masturbación es mala. Y de hecho, entendemos mal esto porque pensamos que masturbarnos todos los días, ya seamos hombres, mujeres, personas con pene, personas con vulva, es malo, ¿no? Porque eso me va a generar disfunciones, porque hace que vea más pornografía, porque me aleja de mi pareja, porque no me ayuda a hacer mi vida normal, etc. En realidad, masturbarnos todos los días, si ese fuera el caso, o sea, la masturbación en general no es malo. O sea, es buena porque nos ayuda con el autoconocimiento, nos ayuda a saber qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, qué cosas están cambiando con nosotros mismos. Tiene un sinfín de beneficios como mejor irrigación de la sangre, buen estado de ánimo, ayuda con el sueño, etc. Pero el detalle está en el cómo, ¿no? O sea, que la masturbación sea mala, claramente es un mito, súper mito. No les van a salir pelos en las manos, ni se van a quedar ciegos, ni nada, porque eso también son otros mitos. Pero el detalle está en el cómo. Y esto válido para absolutamente todas las edades. Como tenemos gran carencia de educación sexual, pensamos que, pues, bueno, aprendemos, mejor dicho, a masturbarnos, en el caso de los chicos, con la pornografía. Y de las chicas, pues, como puedan encontrar alguna información que les diga cómo tiene que ser, ¿no? Que cada vez, de hecho, hay más información respecto a la masturbación femenina, pero en los dos casos, el acto en sí no es malo. Lo malo puede llegar a ser la forma en cómo se realiza, a nivel erótico mental y a nivel físico, porque esto puede generar ciertos hábitos. Nosotros ya sabemos que todo en exceso es dañino, entonces puede generar ciertos hábitos más, algunos factores más que sí pueden generar disfunciones sexuales, sobre todo en las personas que tienen pene. Las personas que tienen vulva no van a generar de por sí una disfunción, pero lo que sí es probablemente justamente llegar o tener un orgasmo muy rápido, que a muchas que no son multiorgásmicas sí puede generar cierta incomodidad cuando tienen una relación sexual en pareja. Entonces, el acto en sí no es malo, es el cómo. Y eso es lo que uno tiene, justamente en la educación sexual nos enseña a cómo es que uno puede tener una forma de masturbación sana y saludable que contribuya positivamente a nuestra vida sin afectar nuestra vida sexual a futuro, ya sea solos o en pareja. Ahora vamos a hablar un poquito de se llega al orgasmo siempre con la penetración. Y de hecho ya les comentaba un poco más sobre esto, bueno, les comentaba un poquito, mejor dicho, sobre esto, que es que básicamente hemos aprendido que el falocentrismo, ¿no? Que el centro del universo es el pene. Y que es el que si no hemos tenido sexo con penetración, entonces no hemos tenido sexo. Y hay muchas personas que piensan eso, ¿no? Dicen, yo jamás he tenido sexo, yo soy virgen. Pero han tenido sexo oral, digamos, ¿no? Pero dicen, no, pero es que no tuve sexo con penetración. Entonces pensamos que esa es la práctica por excelencia, y si esa es la práctica por excelencia, entonces asumimos que todos tienen que tener un orgasmo con la penetración.
Y esto genera claramente mucha frustración en mujeres que nunca han llegado a tener un orgasmo con la penetración y se preguntan si son anormales, si hay algo mal en ellas, etc. Es más, esto antes, gracias a Freud, era considerado un problema. Se les diagnosticaba a las mujeres como frívolas e iban años y años a terapia, el psiquiatra, tomaban un montón de pastillas porque el problema supuestamente era de ellas, ya que asumían que las mujeres maduras eran las que tenían que tener un orgasmo a través de la vagina y que las mujeres inmaduras y lesbianas tenían un orgasmo de forma externa, ¿no? Es decir, con estimulación del clítoris. Años después, menos mal, se llegó a la conclusión de que en realidad existía algo mágico llamado clítoris. De hecho, ahorita no lo tengo a la mano, pero que no es ese puntito chiquito que vemos en la unión de los labios mayores y menores, sino que es mucho más grande de lo que nosotros creemos, mide en promedio unos 10 centímetros, y que ese orgasmo vaginal que se creía en ese entonces es una estimulación directa de los bulbos del clítoris, que claramente se hinchan cuando estamos excitados, y eso puede generar gran excitación, además de que claramente hemos sensibilizado el canal vaginal. Por lo que asumir que el orgasmo, que se va a dar un orgasmo siempre que haya penetración, es falso porque hay ciertas condiciones y ciertas cosas que podrían darse y también que muchas personas necesitan otro tipo de estimulación a la par. Otras el clítoris, otras los senos, el cuello, un sinfín de partes del cuerpo. Por lo que tenemos que sacarnos esta idea de que necesariamente es así. Básicamente, como les digo, es más un pensamiento, esto viene más de un lado machista, patriarcal, fijándonos más en exclusivamente en la sexualidad masculina. Y en fin, para concluir un poco esto, estos estereotipos y mitos dificultan la expresión no solamente sexual, sino también de emociones y sentimientos referentes a la sexualidad. Jimena, Porque, disculpe que te corta, creo que no se escucha. dime, ¿hola? Sí, ahora sí, perfecto. Ah, ya. Que les decía que estos estereotipos y mitos dificultan mucho nuestra vida sexual y nos ayuda, mejor dicho, nos genera mucha frustración. No nos ayudan a vivir una vida sexual plena. Entonces, claramente lo mejor que podemos hacer frente a ello es poco a poco ir derribándolos, y la única forma de poder llegar a ello es con mucha educación sexual, con paciencia y pues entendiendo también que cada uno de nosotros es particular. Normalmente cuando se trata en general de varios aspectos en la vida, pero sobre todo en sexualidad, tenemos mucho a comparar. Los amigos, lo que veo en la tele, lo que veo en los medios, en la revista, no sé, en internet, y no tenemos que comparar, tenemos que entender que cada uno de nosotros es distinto, que tenemos diferentes crianzas y eso también influye en nuestra sexualidad. Que que tenemos diferentes parejas, que tenemos diferentes gustos, etc. Entonces tenemos que entender también nuestra individualidad, no juzgarnos y nuevamente derribar tabús. Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Se colgó? Jimena, no, lo que pasa es que hay un ruido que se está interfiriendo con tu presentación. Ahora ya desapareció el ruido, ya, mejor, ya no está. Pero se corta. ¿Hola? Hola, sí, ya volvió el ruido cuando creo que es tu presentación, en todo caso que hay algo hace interferencia. No sé qué es, pero igual no me funciona el internet, se cuelga. ¿Hola? Ya, sí, sí vemos tu presentación. A mí no me carga bien el internet, o sea, se queda como, no sé, se congela. Y creo que no es tema de mi internet porque si no me avisaría la computadora. Creo que es el tema de Zoom. A mí no me carga bien el internet.
A ver, voy a volver a dejar de compartir. Ok. Ahora puedes volver a compartir, por favor, Jimena. Mm, Hola, ahora sí. No, sigue raro, sigue atrasado. Chicas, ¿alguna de ustedes tiene la presentación de Jimena para que la pueda compartir? Es que no es la presentación, sino que es el Zoom. O sea, todo No, está con retraso. mm, no, no creo Sí, que si sea no el podremos, Zoom. Jimena, ¿podrías decir unas palabras de cierre y le cediríamos la palabra a la doctora Pilar? Sí, mejor. Creo que se cortó hace rato, pero les decía que básicamente cada persona es diferente y no tenemos por qué comparar, ¿no? Que las experiencias sexuales que podamos tener no son comparables, que no existe la normalidad y que la única forma de llegar a tener una vida sexual plena es derribando tabúes y tratando de tener la mayor educación sexual posible, y bueno, básicamente eso, ¿no? Y bueno, nada, gracias, aunque hayamos tenido algunas fallas. Muchas gracias, Jimena, por la información brindada y sobre todo por incentivar a esto de romper tabúes, ¿no? Y a quienes nos están viendo, recuerden que pueden ir apuntando sus preguntas para que sean respondidas al final de la sesión. Bien, ahora le cederemos la palabra a la doctora Pilar. Adelante. Hola, ¿cómo están? Tengo que compartir mi pantalla, ¿cierto? Sí, si tiene la Sí. presentación, por favor, Jimena, puedes dejar de compartir tu pantalla. Tengo que compartir mi pantalla, ¿cierto? Sí, si tiene la presentación, por favor, Jimena, puedes dejar de compartir tu pantalla. Perfecto, vemos su presentación. Gracias. Okay. Bueno, para presentarme, mi nombre es Pilar Chuquillanqui Mendoza, soy ginecóloga obstetra, tengo una especialidad en fertilidad y actualmente trabajo en la clínica de fertilidad Inmater y en la clínica Sana en Miraflores. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos. Las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública, son más frecuentes entre la adolescencia y entre los 19 y 24, entre los 19 y 24 años. La mayoría son asintomáticas y pueden provocar diversas complicaciones si no se tratan a tiempo, ¿no? Y también si no se detectan a tiempo. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones que traen las infecciones de transmisión sexual no tratadas? Pues problemas que una infección vaginal puede generar, una infección más alta, ya comprometiendo órganos como los ovarios, el útero, puede causar a largo plazo infertilidad. Entonces yo veo pues que veo pacientes de infertilidad, veo que pues cuando son muy jóvenes, el problema es básicamente por enfermedades de transmisión sexual que obstruyen las trompas del útero, ¿no? Y la mujer ya más adelante tiene problemas para quedar embarazada. También pueden causar dolor pélvico crónico. El virus del papiloma puede causar cáncer de cervix y el virus de hepatitis B y el VIH pueden causar infecciones crónicas. Entonces, sí es importante conocer las infecciones de transmisión sexual, saber que toda relación sexual, ya sea genital o sexo génito-oral, ¿no? Pues pueden generar transmisión de enfermedades sexuales. Entonces, es importante conocer cuáles son los factores de riesgo asociados a estas infecciones de transmisión sexual
y cómo podemos prevenir, ¿no? Vamos a hablar de las más frecuentes, que son la clamidia y la gonorrea. La clamidia y la gonorrea, pues ambos pueden producir una infección vaginal, ¿no? Con ciertos síntomas característicos en las mujeres y en los varones. Pueden pasar asintomáticas, eso quiere decir que la mujer ni el varón van a tener ninguna molestia, y estos dos pueden ascender hacia, ahí en la imagen pueden ver un útero, pueden ver las trompas del útero, entonces pueden ascender hacia el útero y pueden ascender hacia las trompas, ¿no? Entonces, más la clamidia que la gonorrea puede obstruir lo que es la trompa, puede causar inflamación en la trompa. La trompa, al ser una estructura muy delgada, pues puede dañarse y al final puede obstruirse, ¿no? Entonces, estas pacientes pues van a tener obstrucción de trompas. En Estados Unidos, pues son las más frecuentes, ¿no? Y las mujeres, como les mencioné al inicio, pues pueden estar asintomáticas o pueden desarrollar síntomas leves, ¿no? Lo más frecuente es que estén asintomáticas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el tamizaje que se recomiendan ciertas sociedades de ginecología americanas que recomiendan a las mujeres menores de 25 años, ¿no? Que es el grupo de mayor riesgo debido debido a las múltiples parejas sexuales, ¿no? que se puedan tener, y también debido a que en este grupo, pues, al no tener una relación muy larga, entonces hay mayor recambio de parejas, ¿no? En el caso de síntomas leves, pues puede causar un flujo vaginal, entonces cualquier flujo vaginal anormal se recomienda que asistan con un ginecólogo, ¿no? Si estos síntomas leves no se solucionan, pues lo que va a producir como una complicación es una enfermedad pélvica inflamatoria, que es un dolor muy agudo en lo que es la zona pélvica, infertilidad, puede producir también en mujeres embarazadas, ¿no? Complicaciones en el feto, como son, o en el recién nacido, como con la conjuntivitis neonatal o la neumonía neonatal. Puede producir dolor pélvico crónico y puede también producir linfogranuloma venéreo, ¿no? Que es otro tipo de presentación de la clamidia específicamente. Entonces, sí es importante reconocer, sí es importante ante un flujo anormal, pues acudir con un ginecólogo. No se recomienda pues ir a la farmacia por algún fármaco, porque lo que se requiere es que se evalúe bien, ¿no? Para ver a qué tipo de infección de qué tipo de infección podría tratarse, y también para ver si hay necesidad de hacer algún examen extra, y de acuerdo a eso, pues dar un tratamiento. En el caso de los varones, pues los varones no los vemos los ginecólogos, los ven los urólogos, pero sí es importante, ¿no? Conocer que la mayoría de pacientes también varones pueden estar asintomáticos o pueden causar una secreción anormal, pueden tener ardor al orinar, pueden tener la parte del pene, el glande, ¿no? Que es la parte más externa, ¿no? O la parte más distal puede estar enrojecida, pueden tener dolor testicular, hinchazón, sangrado rectal en aquellos varones que tienen sexo con otros varones, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en cuanto a clamidia y gonorrea es que se debe hacer un tamizaje en aquellos varones que tienen sexo con varones, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que es más prevalente en este grupo de pacientes. Y lo que se recomienda es un tamizaje anual. Otro, en este caso un parásito, que es la tricomona, pues causa también molestias vaginales, causa un flujo vaginal anormal. La tricomona es un protozoo, no es virus, no es bacteria, es otro tipo de parásito, y a menudo las mujeres son asintomáticas también. Entonces, ¿por qué es importante la tricomona? Porque también se puede producir en las mujeres embarazadas, también lo pueden tener complicaciones en el embarazo, entonces es importante reconocerlas. Y a nivel
de las parejas, pues la tricomona causa infección del cuello, ¿no? Infección del cuello causa una secreción característica. Entonces, las mujeres pueden estar asintomáticas o las mujeres pueden tener secreción maloliente, purulenta, ¿no? Pueden tener dolor con las relaciones sexuales. Entonces, ¿cuáles serían un signo de alarma, ¿no? Para acudir a un ginecólogo? Que tengas una descarga diferente a la que siempre tienes. El flujo, siempre hay un flujo vaginal, pero este flujo a veces puede aumentar después de la ovulación y siempre es un flujo transparente, ¿no? Por ahí cuando es un poco más abundante puede tener un tinte medio blanco, pero si tú ves que este flujo cambia, ¿no? En alguna característica, pues es mejor acudir con un médico, ¿no? Para que te pueda evaluar. Si por ahí, pues, empiezas a sentir dolor con relaciones sexuales, empiezas a sentir ardor al orinar, pues también puede estar relacionado a este parásito que es la tricomona, ¿no? Y también puede causar dolor abdominal bajo. El ardor al orinar y el aumento de las ganas de orinar, ¿no? La sensación de querer orinar cada rato son síntomas también de infección urinaria. Entonces sí es importante pues que un médico te evalúe para que pueda determinar si es una infección urinaria o es una infección vaginal. También la tricomona puede causar infección crónica y la infección crónica pues puede causar picazón y puede causar dolor con las relaciones sexuales, ¿no? Hay mujeres que vienen a consulta, ¿no? Que indican que pues desde hace cierto tiempo atrás están teniendo dolor con las relaciones sexuales, ¿no? Que anteriormente no tenían. Entonces hay que enfocarnos en buscar tal vez alguna infección vaginal, pues, en este caso una tricomona, ¿no? En el caso de los varones, pues puede estar asintomático, eso quiere decir sin ningún síntoma, que es lo más frecuente, o puede causar irritación de la uretra, ¿no? Que es la uretritis. La uretra es la parte más externa del pene. También puede causar infertilidad en el caso de los varones. Entonces, sí es importante cuando hay sospecha de una infección de transmisión sexual, pues no solamente es evaluar a la mujer, ¿no? Sino es evaluar a la pareja. Recuerden que los varones pues, son evaluados no por el ginecólogo, sino por el urólogo. La sífilis, pues es una enfermedad menos frecuente que las anteriores, ¿no? Pero sí, si no se reconoce a tiempo y llega al estadio, porque la sífilis tiene estadios, si llega al último estadio, que es la sífilis terciaria, pues puede causar problemas cardíacos y neurológicos. Entonces sí es importante reconocer o la sífilis, la principal característica, como vamos a ver o como hemos visto anteriormente en la foto, pues causa esta úlcera, ¿no? Como ven, hay una úlcera circunscrita, una úlcera de base rojita, una úlcera que no duele, ¿no? Y que está limpia, ¿no? Que no tiene secreción, solo tiene una secreción transparente. Entonces, ante cualquier descarga, ante cualquier flujo vaginal diferente, ante cualquier úlcera o herida en la zona genital, pues hay que acudir con el ginecólogo en el caso de las mujeres y en el caso de los varones, pues con el urólogo, ¿no? Entonces sí es importante reconocer y diagnosticar a tiempo la sífilis, ya que teniendo un tratamiento oportuno con antibióticos, pues se cura. En los varones es más frecuente en aquellos varones que tienen relaciones sexuales con varones, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es hacer un tamizaje en aquellos grupos en los cuales están los varones que tienen sexo con varones y las personas con VIH. Las personas con VIH tienen mayor riesgo de sífilis, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un rato, la sífilis primaria es cuando se desarrolla después de que uno se ha contagiado, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 3 a 4 semanas y puede correr hasta 13 semanas y se forma una lesión en el sitio de inoculación. Esta lesión, como les mencioné, es una úlcera, como pudieron ver en el gráfico, que no duele y que está circunscrita, ¿no? Y que está limpia porque no tiene secreción purulenta. Esta úlcera puede curar
entre 3 a 12 semanas, ¿no? Entonces, a veces, porque no duele, puede pasar desapercibida. Entonces, en este estadio no se dan cuenta que tienen algo en la zona genital, ¿no? Si no se cura la sífilis primaria, pues puede pasar una sífilis secundaria, en la cual ya se desarrollan síntomas generales, ¿no? La paciente, el paciente o la paciente puede desarrollar fiebre, náuseas, cansancio, dolor de cabeza, y lo que es característico es la dermatitis sifilítica, ¿no? Que son lesiones redondeadas, descamativas, que no duelen y no pican. Entonces, por aquí van a ver. Estas lesiones que ven, que son más frecuentes en las palmas y en las plantas, pues son características de sífilis, ¿no? Aquí en la imagen inferior pueden ver a un paciente con una sífilis secundaria en la cual ha desarrollado estas lesiones en la parte de la espalda, ¿no? En este caso en específico es un paciente con VIH. Entonces, esas son las características, o esto es una sífilis secundaria, ¿no? Son lesiones redondas, descamativas, porque puedes ver como que la piel se descama, ¿no? Y no duele ni pica. Después de la sífilis secundaria, se resuelve y tiene un periodo de latencia en el cual el paciente o la paciente no va a tener ningún síntoma. Y si no se cura, pues podemos tener una complicación de una sífilis terciaria en la cual va a haber una sífilis, puede haber un compromiso cardíaco o un compromiso neurológico, ¿no? Entonces esto ya es de mayor riesgo. Como les mencioné, el tratamiento es muy, el tratamiento es fácil, ¿no? Son antibióticos los que se usan. Lo difícil es hacer el diagnóstico a veces porque las úlceras pueden pasar desapercibidas. El VIH, pues, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus tiene la particularidad de atacar el sistema inmunitario del cuerpo. De esta forma baja las defensas. Tiene dos estadios, el estadio de infección por virus del papiloma y el desarrollo de la enfermedad, que sería el SIDA, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Actualmente pasar a SIDA ya es muy raro, la mayoría de pacientes se quedan en estadio de infección y pueden vivir mucho tiempo. No hay cura todavía para el VIH, pero sí con el tratamiento adecuado, pues el paciente o la paciente puede desarrollar una vida normal, ¿no? Con una carga viral casi indetectable. Muchos de ellos acceden a tratamientos de fertilidad para poder tener hijos, ¿no? Con un riesgo bajo, y también muchos de ellos pues tienen parejas, ¿no? Que no tienen VIH y por la carga viral muy baja pues pueden llevar una vida normal, ¿no? Entonces, actualmente ya con el tratamiento se puede tener una vida larga y saludable, ¿no? Solo en el caso de que al estadio SIDA, pues es que los pacientes pueden, si no se recibe tratamiento, el periodo de vida es muy corto, ¿no? Entonces, antes de explicar este cuadrito, pues vamos a explicar las fases de SIDA, ¿no? Primero hay una infección aguda, en la cual hay una gran cantidad de VIH en la sangre, ¿no? Y a la mayoría son asintomáticos, pero hay pacientes que desarrollan síntomas similares a una gripe o una influenza, ¿no? La infección crónica es una fase de infección asintomático de latencia clínica. En la infección crónica no va a haber ningún síntoma. Al final de este estadio, pues la carga viral, que es la cantidad de virus que hay en la sangre, aumenta, y las células CD4 son las células que protegen contra diferentes bacterias, son células, se llaman glóbulos blancos, ¿no? Que protegen contra las infecciones, y en este caso el VIH ataca específicamente a estas células, ¿no? Es por eso que en una infección crónica al final pues estas células se van a ver disminuidas. Y estas células CD4 también son importantes porque nos determina el estadio de SIDA, ¿no? Cuando tenemos un conteo de células CD4 menor de 200, pues ya estamos en un estadio SIDA, es la fase más grave, y si no recibe tratamiento, pues tiene un pronóstico muy malo, una muerte cercana, ¿no? Y los pacientes, ¿por qué mueren? Por infecciones oportunistas, ¿no? El cuerpo, al no tener defensas, pues cualquier hongo o cualquier infección
puede producir la muerte. Otro virus que se transmite por las relaciones sexuales es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis C es más frecuente la transmisión por sangre, ¿no? En aquellos pacientes que van a hemodiálisis o transfusiones, es más frecuente que puedan tener riesgo de adquirir un virus de hepatitis C, pero la hepatitis B sí está más relacionado a las relaciones sexuales, ¿no? Actualmente, ya como voy a hablar más adelante, existe el tratamiento para, existe la vacuna, ¿no? Para el virus de hepatitis B. Entonces, ambos virus pueden causar, daño hepático, pueden causar cirrosis, pueden causar cáncer hepático, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos saber si hemos sido vacunados, ¿no? contra el virus del hepatitis B, pues podemos, en la consulta médica, pues se puede pedir un dosaje de ciertos marcadores, ¿no? Para ver si está inmunizado, ¿no? Si está inmunizado o si la vacuna todavía hace efecto. Entonces, en los estudios actuales, pues se ha visto que la vacuna contra el virus del hepatitis B hace efecto aproximadamente 30 años, ¿no? Y por ahí se puede dosar también algunos marcadores en sangre para ver si yo tengo inmunidad todavía contra el virus de hepatitis B, ¿no? El virus de papiloma humano es un virus muy frecuente. El virus de papiloma humano puede causar cáncer de cuello de útero, puede causar cáncer de orofaringe, puede causar cáncer de ano y puede causar cáncer de pene en menos proporción, ¿no? Entonces, actualmente también tenemos una vacuna para el virus del papiloma, ¿no? Esta vacuna, la que más se utiliza es el Gardasil 9, ¿no? Que es una vacuna para 9 serotipos. En este caso, el virus del papiloma tiene 120 serotipos y aproximadamente unos 30 a 40 pueden causar problemas a nivel del tracto genital, ¿no? Entonces pueden causar o verrugas o pueden causar cáncer. Entonces, a pesar de que una persona se ha vacunado, pues tiene que seguir con su tamizaje, ¿no? ¿Y qué es el tamizaje? Pues lo que se recomienda es que todas las mujeres a partir de los 21 años, pues se deberían realizar su Papa Nicolau. Se ha visto que el principal medio de transmisión es la vía sexual, ¿no? Entonces, pero como bien ha hablado la persona que me antecedió acerca de otros tipos de relaciones, pues hay contactos sexuales, ¿no? íntimos que no son de penetración, que también pueden transmitir en este caso el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces sí es importante si la mujer que ha llegado a los 22 años y no ha iniciado todavía actividad sexual, pues valorar con su ginecólogo, ¿no? Dependiendo de la actividad sexual que realice, pues valorar realizar un Papa Nicolau, ¿no? Entonces el Papa Nicolau a partir de los 21 o por ahí algunas sociedades recomiendan a partir de los 25 años. Actualmente también se ofrece el test de virus del papiloma, que es para determinar si tienes alguna infección por virus del papiloma, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ver tu grado de riesgo, ¿no? Para desarrollar cáncer. ¿Cuándo se debería hacer este test de virus del papiloma? Pues algunas sociedades recomiendan a partir de los 25 y algunos recomiendan a partir de los 30 años, ¿no? Antes de los 25 ninguno recomienda porque, como bien les he dicho, debido a que la conducta sexual pues es mayor, por llamarlo de alguna forma, en personas menores de 25 años, ¿no? Entonces, el virus del papiloma puede estar presente, puede ser muy prevalente en menos de 25 años, entonces tomar un test de virus del papiloma, pues no nos ayuda a determinar, ¿no? Porque la mayoría que adquiere el virus del papiloma en menos de 25 años, pues muchas veces se cura espontáneamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto en los estudios. Por eso que no se recomienda hacer el test de virus del papiloma antes de los 25 años.
Entonces, lo que sí se recomienda es el Papá Nicolau en todas las mujeres a partir de los 21 o a partir de los 25 años. Entonces, sí es importante pues acudir con su ginecólogo para que les puedan explicar un poco más sobre el Papá Nicolau y el test de virus del papiloma, ¿no? Un dato más acerca del test de virus del papiloma es que si se realiza un PAP con un test de virus de papiloma y le sale negativo, pues ya no se realiza ningún examen relacionado al cuello del útero hasta en 5 años, ¿no? Entonces, sí, pues hay algunas chicas que les molesta mucho lo que es la forma en la que se realiza el Papá Nicolau, ¿no? Por diversas formas, entonces se le ofrece una alternativa, ¿no? Para que en este caso el Papá Nicolau no sea anual. Pues el virus del papiloma puede causar, aquí en la imagen de la izquierda pueden ver un útero, ¿no? Y tienen una imagen en color amarillo, eso es el cuello del útero, ¿no? Entonces ahí está, en esa imagen se puede ver un cáncer de cuello de útero, ¿no? Y lo otro es que puede causar verrugas en la zona genital, ¿no? Son verrugas aplanadas, tienen forma de coliflor. Si ustedes al examinarse pues ven algo parecido, pues hay que acudir con su médico para determinar si es una verruga, porque a veces hay ciertas lesiones que se pueden parecer pero que no son verrugas, ¿no? Al final el diagnóstico se hace viendo la lesión. Doctora Pilar, disculpe, viendo todas estas enfermedades y por un temita de tiempos, ¿usted cree que nos podría pasar a hablar de los métodos anticonceptivos? Más que nada por tema de tiempos. Sí, justo ya después de esto hablo sobre el virus, sobre los anticonceptivos. Okay. Ok, entonces, bueno, el virus del herpes simple igual se contagia por vía de transmisión sexual, pero no requiere mayor tratamiento, ¿no? Entonces, solo quiero mencionar los factores de riesgo, pues que haya tenido una nueva pareja sexual en los pasados 60 días, que tenga múltiples parejas sexuales o una pareja con múltiples parejas, que haya tenido relaciones sexuales con pareja que ha sido tratada recientemente por alguna infección de transmisión sexual, que no use o use mal el preservativo, ¿no? En el caso de personas no monógamas, que tenga actividad sexual por dinero, por drogas, que tenga un contacto sexual con trabajadoras sexuales y encuentro con parejas sexuales desconocidas, ¿no? Estos son factores de riesgo y en este grupo, pues siempre que suceda, se debería hacer un tamizaje de infecciones de transmisión sexual. Bueno, grupos de riesgo hasta los 25 años, ¿no? Los varones que tienen sexo con varones, antecedente de alguna infección de transmisión sexual, VIH positivo, las embarazadas y el uso de drogas ilícitas, ¿no? Entonces, las pruebas de tamizaje en sangre, pues el VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Estas para determinar si alguno está contagiado con alguna infección de transmisión sexual. Para estos cuatro enfermedades solo se necesita una muestra de sangre. En cambio, para gonorrea y clamidia se necesita una muestra de orina o un hisopado vaginal o cervical, igual que la tricomona. El virus del papiloma pues se detecta con pruebas de BPH, que es como tomar un Papá Nicolau. Entonces, para la prevención, pues hay que brindar información y pues hay vacunas, ¿no? Actualmente que se pueden aplicar. Y el uso de preservativo, hay preservativos masculinos y femeninos, el que protege contra las infecciones de transmisión sexual y más contra el VIH es el preservativo masculino, ¿no? Cuanto a los métodos anticonceptivos, pues tenemos toda una gama de métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos, la decisión es personal. El personal de salud no te puede imponer a que tú elijas algún método. Te brinda toda la información de los métodos anticonceptivos, te puede sugerir alguno, pero al final el que toma la decisión es la chica o la paciente en este caso que acude a una consulta médica para métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces hay desde métodos hormonales y métodos no hormonales, ¿no? Los métodos no hormonales, pues tenemos la cirugía, tenemos el condón masculino, hay condón femenino y los dispositivos intrauterinos, la T de cobre, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir el mejor método? Pues lo que yo recomiendo es acudir a una consulta, ¿no? Para elegir el mejor método, porque ahí se
se puede tener todo el historial de enfermedades, consumo de algún fármaco, se puede tener el deseo de hijos, ¿no? Tal vez no tiene deseos de hijos, o tal vez su deseo de hijos es muy cercano, cuánto tiempo se quiere cuidar, si tiene una relación monógama o si todavía no tiene una relación estable. Entonces, todas esas cosas se preguntan en una consulta y de acuerdo a eso se brinda la información del método y al final la que elige es la paciente. Entonces, tenemos los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Estos orales combinados tienen 2 tipos de hormonas y específicamente el mecanismo de acción es que inhiben la ovulación. Entonces, hay diferentes pastillas. No todos los métodos anticonceptivos orales combinados son iguales porque hay muchas combinaciones de pastillas, ¿no? Es por eso que es importante acudir a una consulta médica. Hay pastillas que se toman 21 días y se descansan 7 días, hay pastillas que traen 28 días, ¿no? Porque pues los 7 días de descanso lo traen en pastillas diferentes, o hay pastillas que traen dosis de 24 pastillas con 4 días de descanso en pastillas, o son 24 pastillas, ¿no? Entonces, hay diferentes asociaciones, no porque me haya ido bien con un método, me va a ir un método oral, o combinado oral me vaya a ir mal si voy con otro, ¿no? Porque son diferentes asociaciones, entonces hay que buscar el que mejor se adapte a mí. En lo que son progestágenos solos, a diferencia del anterior que tenía 2 tipos de hormonas, que son los estrógenos y las progesteronas, en este caso solamente tienen progesteronas, ¿no? O progestágenos. Entonces, este método, pues, son dosis continuas de 28 pastillas, todos tienen lo mismo y se toman sin días de descanso, ¿no? Probablemente con este método no vayan a haber regla. La inyección mensual, pues hay diferentes marcas, hay que colocar la inyección cada 29 o cada 30 días, ¿no? Se coloca en la nalga, es un método hormonal, es combinado. Para aclarar, tal vez un mito, ¿no? Que ningún método anticonceptivo te produce infertilidad. Lo único que producen bloquean lo que es el ciclo ovárico, no se ovula, no hay un buen crecimiento del endometrio, ¿no? Entonces es por eso que no puede quedar embarazada en el tiempo en el cual están usando el método, pero ningún método produce infertilidad. En el caso, aparte de las inyecciones mensuales, también tenemos las inyecciones de 3 meses, ¿no? Pero actualmente hay métodos pues con menos efectos adversos que la inyección trimestral, y personalmente a mí no me gusta usar mucho la inyección de 3 meses. Los parches, también tenemos parches anticonceptivos, ¿no? Se pueden colocar en la piel en diferentes zonas. En este caso los parches, pues los parches vienen en cajitas que traen 3 parches. Los parches se cambian cada semana y de ahí tiene un periodo de descanso de 1 semana y se vuelve otra vez, después del periodo de descanso se vuelve a usar otra cajita de parches, ¿no? También son métodos hormonales. El anillo vaginal, pues como lo pueden ver, es un anillo que es un material muy blando, se introduce dentro de la vagina y permanece ahí por 3 semanas, ¿no? Posterior a ello, pues se retira y se tiene 1 semana de descanso en la cual viene la regla, ¿no? El anillo vaginal, pues no limita las relaciones sexuales, no es, usar el anillo vaginal no está contraindicado tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces es un método también, es muy usado porque es fácil de colocar. Los métodos más seguros que actualmente tenemos, ¿no? Que casi se comparan a la cirugía, ¿no? Que es el bloqueo tubárico o la vasectomía, pues son los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos que liberan hormonas, ¿no? En este caso, el implante subdérmico, pues como lo pueden ver ahí, es una varilla que va debajo del brazo, va en el brazo, debajo de la piel. No puede hacer la paciente que se lo coloca puede hacer su actividad normal. Si hace ejercicio puede seguir haciendo sus ejercicios. El efecto secundario más frecuente es que a veces se va la regla o tiene pequeño sangrado, ¿no? Entonces, al ser el implante un método de solo progesterona, pues no produce dolor de cabeza, no produce aumento de peso, ¿no? Entonces, es un método muy usado, ¿sí? Al ser un método
invasivo, porque el implante va debajo de la piel, pues sí hay que discutir siempre los efectos adversos, por ahí dar alguna opción si nunca ha usado método, tal vez menos invasiva, ¿no? En el caso de los dispositivos intrauterinos, pues son estructuras que van dentro de la cavidad del útero, ¿no? Tenemos la T de cobre en el lado derecho y el dispositivo que libera hormonas en el lado izquierdo, ¿no? ¿Cuál es más seguro? Pues el que libera hormonas, porque al liberar hormonas lo hace solo a nivel del útero, entonces así se mueva, pues no se va a producir un embarazo, ¿no? Porque las hormonas se van a seguir liberando y el mecanismo de acción es que adelgaza el endometrio, ¿no? Y produce un efecto secundario de tal vez no, de que estas pacientes no ven regla, ¿no? Es muy idóneo en aquellas pacientes que tienen menstruación abundante o que tienen mucho dolor al menstruar porque van a ver ese beneficio, ¿no? Que va a disminuir tanto el dolor como la menstruación, como el volumen de sangrado. En cambio, el dispositivo que está a la derecha, que es una T de cobre, pues las T de cobre van dentro de la cavidad del útero. El mecanismo de acción de esta T de cobre es generar inflamación y es por eso que previene un embarazo, pero el problema es el problema surge y es por eso que es menos seguro que los que están a la izquierda, porque puede moverse. No es recomendable en aquellas mujeres que menstruan abundante porque al ser un cuerpo extraño genera más sangrado y más dolor, ¿no? Y estos son la cirugía, los preservativos, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo tenemos, ya existen también preservativos femeninos y existen preservativos masculinos, ¿no? El preservativo masculino, ligeramente más eficaz que el preservativo femenino y más cómodo también. Recuerden la buena colocación del preservativo masculino para que pueda ser útil, ¿no? En el caso de la cirugía, pues este es un método definitivo. Lo que se hace actualmente es cortar la trompa, ¿no? Para que los dos cabos, para que haya una discontinuidad en la trompa y de esa forma no se produzca la unión del óvulo con el espermatozoide. En el caso de la derecha, pues es lo que se realiza en los varones, se llama vasectomía y se corta un conducto, ¿no? Que sale del testículo, que es por donde pasan los espermatozoides, ¿no? Al tener este conducto cortado, pues los varones siguen teniendo, siguen produciendo semen, pero no hay espermatozoides, ¿no? Hay contraindicaciones absolutas para el uso de anticonceptivos orales combinados. En este caso, por ejemplo, no se recomienda en mujeres mayores de 35 años con consumo de más de 15 cigarrillos al día, ¿no? En aquellas pacientes que tengan cáncer de mama actual o pasado, cirrosis hepática, tromboembolismo o lupus eritematoso sistémico. En este caso, los anticonceptivos hormonales, ¿no? Ya sean los orales o los anillos o los parches, tienen su efecto secundario más resaltante es el tromboembolismo, ¿no? Es por eso que no se recomienda, por ejemplo, en mujeres mayores de 40 años, ¿no? Usar estos combinados hormonales. ¿Qué es el tromboembolismo? Pues es la obstrucción de alguna arteria o alguna vena, ¿no? Y eso es lo que puede producir como efecto secundario estos métodos hormonales. Son muy raros, pero siempre se habla en la consulta para que la paciente tenga el conocimiento y que pueda identificar algún signo de tromboembolismo, ¿no? Y muy importante es la efectividad, porque de eso depende qué método elegir, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace estudios de efectividad, lo que se hace es contar 100 mujeres, ¿no? Y lo que se hace es ver cuál es la incidencia de fallo durante el primer año asociado al uso por cada 100 mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el tercer cuadro, si una mujer o una pareja tiene relaciones sexuales y no usa ningún método anticonceptivo, pues la probabilidad de embarazo es de 85 por cada 100 mujeres al año, ¿no? Entonces, su probabilidad de embarazo si no usa ningún método anticonceptivo. ¿Qué pasa si uso un método natural? Los métodos naturales son los menos efectivos, ¿no? Por ejemplo, el método natural es no tengo relaciones sexuales en mis días fértiles, ¿no? Entonces,
miren que la efectividad del método natural es 25 embarazos por cada 100 mujeres, ¿no? Sí disminuye porque sin método es 85, pero 25 es bastante alto. Entonces, otros métodos menos efectivos, pues el preservativo femenino, el coitus interruptus, que es eyacular fuera, ¿no? Que es bastante alto también la incidencia de embarazo. Y en este caso, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados va desde 2 a 8 embarazos por cada 100 mujeres, ¿no? Los parches más o menos lo mismo, entre 1 a 8, y el anillo vaginal entre 1 a 8, ¿no? Entonces, hablando ya de métodos más seguros, los métodos más seguros son los métodos nuevos que son de largo plazo, como son el implante y el dispositivo intrauterino liberador de hormonas, ¿no? De levonorgestrel. Produce embarazo de 0.05 a 0.2 por cada 100 mujeres al año, o sea, casi muy similar a una esterilización masculina y femenina, ¿no? Entonces, son métodos nuevos y son bastante efectivos, ¿no? Y pues, para terminar, lo que yo les recomendaría es, en cuanto a métodos anticonceptivos, siempre acudir a una consulta ginecológica en el caso de las mujeres para poder explicar, como ya les mencioné al inicio, ¿no? Todo lo que es el historial clínico, y de esa forma pues poder brindarles una mejor asesoría de cuál sería el mejor método, ¿no? Muchas gracias por su atención. Espero en este tiempo haber contribuido un poco en algunas dudas o en algunas creencias que se tenían, ¿no? Muchas gracias a usted, doctora Pilar. Nos alegra mucho, de verdad, que usted y Jimena sean parte de este espacio seguro y totalmente libre para hablar de temas que nos importan a todos y que tal vez no deberían ser considerados tabús. Considero que ambas presentaciones se han complementado a lo largo del evento y que también nos han dado respuestas bastante claras, y espero que los asistentes se sienten de la misma manera. Ahora voy a usar unos súper chiquitos para hacer unas preguntas. De hecho, creo que podríamos hacer en el orden de que se dio en el evento. Tengo dos preguntas para Jimena. No sé si puede prender su micro, Jimé. Hola, sí. A ver. Ya, Okay. creo que está a punto de hacerlo. Bueno, Jimé, ojalá estés escuchando las preguntas. Primero tenemos ¿qué puedo hacer si mi pareja no me da seguridad con respecto al método anticonceptivo que estamos usando, o simplemente no se preocupa como debería? ¿Cómo puedo abordar ese tema con mi pareja, ya sea frecuente o no? Y luego, ¿cuáles son los factores que perpetúan los mitos que mencionaste? Porque se habló de la pornografía, pero tal vez hay más factores. Te dejo la palabra. Bueno, para comenzar, respecto al tema de los métodos, yo siempre digo doble protección, o sea, siempre, siempre, siempre preservativo, o sea, no hay lugar de decir, no, es que estoy tomando pastilla, no. Si no se quiere tener un embarazo, no existe, y acá de hecho Pilar fácil lo va a reconfirmar, no existe ningún método 100% efectivo, a menos que sea la abstinencia, ¿no? Y claramente esta no es la situación, entonces, siempre, siempre doble protección, preservativo, que no hay lugar a dudas para decir que no, y algún otro método. Entonces, si desconfías de que la otra persona no está utilizando algún otro método, no pasa nada. Ahí está el preservativo también que te va a ayudar. Y en relación a la otra pregunta, como digo, si no se habla y es un tabú, ¿no? Y ese tabú genera mitos. Entonces, tan solo el hecho de que por años no hayamos hablado de sexo ya genera estos mitos. Y de por sí, pues las culturas, la religión, los medios, toda la información que hay en los medios, en realidad todo el sistema contribuye a que se sigan perpetuando estos mitos. Perfecto, Jimé, muchas gracias. Y bueno, para la doctora Pilar, ¿cuál es la facilidad para conseguir de manera gratuita? Y por otro lado, si soy hombre, ¿debo vacunarme contra el virus de papiloma humano? Doctora Pilar, su micrófono está muteado. Sí. Ok. La primera pregunta es, ¿dónde puedo conseguir métodos si no tengo presupuesto, creo? No escuché bien la pregunta. Claro, básicamente. Ok.
Pues todos los métodos anticonceptivos son gratuitos a nivel del Ministerio de Salud y también por ahí si alguno es asegurado en salud, ¿no? Actualmente MINSA, que es el Ministerio de Salud, pues ofrece, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ofrece lo que es el dispositivo, el implante subdérmico, ¿no? Es de forma gratuita. También ofrece lo que es el dispositivo intrauterino, que es la T de cobre, ¿no? Todavía no ofrecen lo que es el dispositivo liberador de hormonas, pero yo creo que sí sería una buena sugerencia, ¿no? A Ministerio de Salud, porque sí es importante este método y también hay un buen grupo de pacientes en los cuales estos métodos les va bien, ¿no? Anticonceptivos sí ofrece, preservativos también, y lo único que tendrían que hacer es asistir a cualquier hospital y a la área de planificación familiar para que puedan recibir una asesoría y puedan decidir qué método usar, ¿no? Son gratuitos los métodos. En cuanto a la vacuna del VPH para varones, sí se recomienda, ¿no? Lo recomendable siempre en relación a la vacuna de VPH es vacunarse antes de iniciar la actividad sexual, porque ahí es donde se ha visto que casi puede llegar a la efectividad de 100%, ¿no? Sí, actualmente en el país hay un esquema de vacunación que solo incluye a las niñas, ¿no? Entonces, pero si lo podemos hacer de forma particular, sería lo ideal también que los varones se vacunen. Las mujeres hasta los 45 años hay estudios que avalan que puedan vacunarse. Entonces, así hayan tenido ya relaciones sexuales, también se pueden vacunar. La efectividad no será al 100%, pero sí se ha visto que disminuye lo que es la incidencia de cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte, ¿no? en nuestra población. Por el chat nos preguntan desde qué edad se debe o se puede vacunar a los varones. Es igual que las mujeres, a partir de los 9, 10 años. Perfecto. Muchas gracias, doctora Pilar. De nuevo quiero agradecerles a ambas ponentes. Y ahora me encantaría pedirles que nos ayuden llenando un formulario anónimo. Es sobre la satisfacción con respecto al evento. Ahorita lo van a enviar por el chat. Les agradezco a las dos, a Jime, a la doctora Pilar. Y bueno, por favor, vayan llenando el formulario. Si quieren, le dan el QR o en el chat creo que van a enviar el link para que puedan acceder. Ahí está, perfecto. Flavia, creo que con este evento estamos hablando solamente de una de las ODS que estamos viendo en el Festival Acapacha, ¿cierto? Sí, Sebastián, de hecho, y si lo hablamos, contribuye con promover el ODS 3, que es salud y bienestar. Pues informamos sobre la salud sexual y dentro de las metas de la Agenda 2030 está el fomentar espacios de información sobre este tema con el fin de disminuir las tasas de ETS y los embarazos no deseados a causa de la desinformación. Asimismo, este espacio nos ayuda a comprender la vinculación de la sexualidad con nuestra salud mental, ¿no? Que es muy importante. Claro, completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Recuerda que no solamente tenemos eventos relacionados a esta ODS 3, sino que también tenemos eventos que van de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 de educación de calidad. Mañana estarán presentes en las siguientes actividades como el workshop Diseñando Soluciones, que se realiza el miércoles de la siguiente semana. Sí, tienes razón. Y también te comento que los Acapacha Fest va juntando todas las ODS que han trabajado anteriormente. Por ejemplo, mañana vamos a trabajar también el ODS 13, que es Acción por el Clima, que estará presente en el taller de Empieza Verde en Casa, donde se promoverá la educación ambiental y también estará relacionado a esta ODS. Genial, sí, es cierto. Bueno, esperamos que ya hayan ido llenando la encuesta de satisfacción. Y bueno, recuerden que mañana también tenemos toda una charla sobre la alimentación saludable y esta capacha se viene con todo. Bueno, desde Axos queremos agradecer, aparte a las ponentes, a Jime y a la doctora, queremos agradecer al Centro de Ética y Responsabilidad Social, CERS, de la Universidad del Pacífico, por colaborar y ayudarnos a lograr una charla de este tipo, y también al CEU, el Centro de Estudiantes, por su preocupación por la salud sexual. Los invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y LinkedIn para que no se pierdan las últimas noticias sostenibles y los esperamos en nuestros próximos eventos. Ha sido un gusto. Chao Flavia, chao a todos. Desde luego, gracias.